Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acudir a esta cita, a este coloquio de lunes de noviembre. Estoy acompañada por Jesús Rey, investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC, y por el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, Rafael Catoya, quienes nos van a dar la bienvenida al museo y al coloquio. Sí, no sé si... Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Solemos tener mucho tipo de sesiones aquí diferentes y esta es de las más transversales, bueno, no transversal, yo diría heterogénea, pero a la vez transdisciplinares, como la definen las conexiones, ¿no? No, ya lo definimos. Ya sin más. Me decía el vídeo ahora que estábamos hablando que efectivamente esta es una idea que nace de Jesús cuando era vicepresidente del CSIC, y es una muy buena idea, la verdad, porque parte de las plataformas interdisciplinares se juntó esta otra, y esta en concreto que está, pues que hay más transdisciplinar que el origen de la vida y con todas las ramas que lleva. Entonces estáis en vuestra casa porque es el sitio para hablar de todos estos temas, y nada, espero que os sea provechoso sobre todo y que tengáis una buena tarde. ¿De acuerdo? Y yo lo lamento, pero me tengo que ir, que tengo varias cosas más que hacer. Lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y gracias al museo por acogernos. Encantados. Voy a comprobar que se está grabando, perdonadme. Está grabando, luego lo edito. Gracias, pero ya por eso me tomo esta licencia, porque si no se graba nos daría muchísima lástima. Sí, Jesús, estás aquí en calidad sobre todo de editor invitado al número monográfico que presentamos, Formas de Vida, de la revista Astrágalo, y también como miembro de una de las conexiones del CSIC llamada Light Hub, y creo que nos vas a poner en contexto acerca de tanto del número como de esta conexión y qué relación tienen ambas cosas. Eso es, así es, Isabel. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este coloquio que organizamos con motivo de la publicación del monográfico que lleva por título Formas de Vida, es un monográfico de la revista Astrágalo. Y efectivamente yo quería presentar este coloquio, que luego va a moderar Isabel Fernández, poniendo en antecedentes de por qué estamos aquí y cómo surge este monográfico. Este monográfico efectivamente surge de una reunión celebrada en la Casa de las Ciencias de Sevilla, auspiciada por la red Conexiones Vida, o Light Hub, que es una de las redes de cooperación del programa Conexiones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El programa Conexiones, básicamente, y así en pocas palabras, tiene como objetivo establecer sinergias, conexiones entre grupos del CSIC y de grupos del CSIC con grupos de fuera de la institución. Es decir, establecer conexiones científicas sobre distintos temas. Uno de ellos, el que atañe a la red Conexiones Vida, es origen, evolución y síntesis de la vida. Por eso el nombre... biodiversidad, y por eso lleva el nombre de Conexiones Vida o Light Hub. Entre las actividades que se organizaron auspiciadas por esta red, en mayo de 2022 organizamos una jornada que llevaba por título Retos, impactos e implicaciones sociales de la investigación sobre la vida, y como subtítulo le pusimos Pensemos y reflexionemos juntos para actuar. Esa reunión, nos encontramos personas del mundo académico, pero también ajenas al mundo académico, pues con esa idea de pensar y reflexionar juntos sobre las implicaciones sociales de la investigación sobre la vida. Y nos juntamos sin más orden del día que entendernos, ¿no? La consigna era, vamos a ver si entre personas que trabajamos en el ámbito de la investigación sobre la vida, de la filosofía, de la economía, de la arquitectura, de la antropología, somos capaces en 2 días
de hacer el esfuerzo simplemente de entendernos para dialogar sobre este tema y ver qué sale. El esfuerzo de entenderse es bidireccional, por supuesto. Para que dos personas se entiendan, o dos grupos o dos colectivos se entiendan, primero hay que hacer el esfuerzo de adaptar tu lenguaje al de aquellas otras personas que no son de tu ámbito, y en el sentido inverso hay que hacer el esfuerzo de intentar entender a aquellas personas que no son de tu ámbito de conocimiento. De este ejercicio de entendimiento y de interdisciplinaridad y de colaboración salieron dos iniciativas, una de ellas la que dio origen a este monográfico que lleva por título Formas de Vida y que está publicado en una revista que se llama Astrágalo, cuyo director ejecutivo nos acompaña hoy y que luego con más criterio que yo nos contará un poco más detalles de la revista, pero así a modo de introducción diré que es una revista principalmente, en principio, de arquitectura y urbanismo, por lo cual digamos que aquella propuesta que nos hizo Carlos en aquella reunión de publicar o de crear un número monográfico sobre formas de vida en una revista de arquitectura, yo he de confesar que a mí me resultó un desafío y una sorpresa, ¿no? La primera reacción fue ¿cómo abordamos esto, ¿no? Sabiendo que en una reunión donde tú has convocado a un grupo de gente y les has condenado, por decirlo de alguna forma, a entenderse, luego no puedes rechazar una propuesta como esta, ¿no? Entonces, digamos que de ahí surge el monográfico Formas de Vida. Y bueno, pues con motivo de la publicación de este monográfico, bueno, pues estamos aquí organizando este coloquio para continuar esa reflexión sobre formas de vida y un poco dar voz pública a esa publicación de este número monográfico. El monográfico está constituido por 10 artículos, por 3 reseñas y por un artículo visual que hace que, bueno, digamos que completa, que redondea ese ejercicio interdisciplinar, ¿no? Aquí en la pantalla podemos ver una de las imágenes del artista gráfico que ha participado en el número, que son cuando menos sugerentes las imágenes y que tienen mucha relación con el contenido de los sonidos. Y bueno, yo no quería digamos, robar más tiempo a los contertulios. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a Isabel Fernández, de la Unidad de Cultura Científica y de Divulgación y Cultura Científica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que va a ser la persona encargada de conducir y moderar este coloquio. Por cierto, déjame, Isabel, que termine diciendo, hoy cuando salía de casa he pensado, digo, ¿existirá el verbo coloquiar? Y resulta que no está admitido por la RAE. Y yo pensaba que deberíamos, igual que está el verbo dialogar y platicar, ¿por qué no coloquiar? Conversar, sí. Entonces vamos a coloquiar. Vamos a coloquiar, me lo apunto, me lo quedo. Isabel. Muchas gracias, Jesús. Pues bueno, pues invito a los ponentes, a los que ahora presentaré en la mesa, a que me acompañéis aquí en el estrado. Está muy izquierdo. Estoy muy izquierdo. Si ahí te sientes cómodo. Suele ser habitual en mí. Muy bien. Pues vamos a comenzar con una primera ronda de presentaciones breves y de una primera pregunta a cada uno de vosotros. Mi idea es comenzar por Carlos, como director ejecutivo de Astrágalo. Además, eres profesor del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla. Quería mencionarlo. Carlos, la pregunta es, aunque Jesús nos ha hecho un poco en anticipo, pero ¿cómo se gesta este número? Sobre todo tan interdisciplinar. ¿Cómo se consigue abrir a gente tan dispar? ¿Y cómo se convence uno de que es importante hacer una revista así, un poco contracorriente, ante las normas de evaluación científica, ¿no? Que en un entorno tan hiperespecializado, que es lo que se suele primar? Esa es la pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es
un momento fascinante para hablar del tema, pero también para reconocer que la revista tiene aquí un hito importante en cuanto a repercusión y a poder un poco poner en relación con más ámbitos, con más personas que están dedicadas a investigar. Y esto es la premisa que tiene la revista desde su refundación. Yo diría que incluso de su fundación ha tenido como varios periodos. La revista se creó en Alcalá, pasó a Madrid, volvió luego a reunirse con su segundo director en Argentina, en Buenos Aires, y hace unos años me pidieron que hiciera tránsito otra vez hacia acá, y tengo un convenio con Argentina que permite tener una revista con una cierta doble dirección, y donde el director de toda la vida, que ha sido Antonio Fernández Álvarez, arquitecto de Madrid, en mayo, sigue siendo parte del alma de la revista, y Roberto Fernández desde Argentina, que es, digamos, es la persona que verdaderamente representa. Yo vengo un poco en calidad de recién llegado, solo llevo 3 años llevando la revista, y los objetivos yo creo que han sido los mismos: intentar dar voz a lugares donde la arquitectura no puede sentirse cómodamente en su discurso, donde la sociedad, que ya desde hace mucho tiempo no permite que la arquitectura pueda decir cosas en ámbitos sociales, parece que solamente practica, y con la contradicción que ello supone, porque tiene una enorme responsabilidad para la sociedad y maneja una enorme cantidad de poder. Entonces había que darle la vuelta y encontrar lugares donde no hubiera una mercadotecnia del conocimiento, pero hacerlo también desde un punto de vista que pudiera ser disfrutable o al menos compartible, coloquiable, podríamos decir, en términos de Jesús, para que lleve a más efecto una definición más clara de problemas cruciales. Entre ellos el de formas de vida. Ya teníamos un antecedente, me preguntabas por qué, ya tenemos un antecedente antes. Y ese antecedente ha sido un número que yo, aún no siendo todavía director, sí que propuse, que dirigí, para entender, en fin, qué sucede cuando nosotros decimos que damos lugar a la vida y que no sea metafórico. Y existe desde los años 60 un problema que tenemos caracterizado, que es el tipológico, y donde la gente que vive en una determinada situación, la circunstancia arquitectónica, está asociada a un modo de vida. Y esto llevó a que la arquitectura no quería tener tipologías, y nosotros hemos pretendido con esto no generar nuevas condiciones para que la gente se sienta de alguna forma muy coartada a tener que responder, vivir una corrala madrileña, lo mismo que vivir en un blog, ¿no? Entonces hay como una asociación de modo de vida determinado que ya directamente da un estatus social que a nosotros no nos interesa y que no interesó a la arquitectura durante mucho tiempo. Pero hemos intentado dar la vuelta y hacer que la tipología arquitectónica sea una condición generativa de nuevas, ya no modos, sino formas de vida. Y esto encaja muy bien, como habíamos charlado en la sesión preparatoria, con que esto, si pretende no ser metafórico, tendríamos que estar pensando como qué significa entrar en relación, en comunicación. Algunos de los textos lo dicen así de claro, así de claro, cómo entrar en comunicación con otras formas de vida. Que seas astrofísica, decíamos también, es fundamental para entender esto. Entonces, intentar no metaforizar, intentar profundizar y llevar a efecto la capacidad que tiene la propia arquitectura como brazo ejecutor, si algo entre comillas, intentando salvar un poco lo que de contradicción tiene, para generar una nueva forma de hacer sociedad donde entre más gente que no está entrando. Esto es un poco los antecedentes y luego si queréis. Sí, luego hacemos una segunda ronda de intervenciones. Ahora quería presentar a Marta Velasco, que te iba a cambiar el apellido, pero bueno, pues tenía que echarme una ojeada. Marta Velasco, que es una de las editoras invitadas del monográfico junto a Jesús Rey. Eres además, bueno, creo, nueva en estas tareas editoriales, por tu juventud probablemente. Y que mi pregunta va en ese sentido: ¿cómo se afronta el desafío de elegir, de seleccionar, de evaluar los artículos, las propuestas, porque son disciplinas muy dispares, con lo cual con lenguajes, narrativas distintos que hay que intentar un poco aunar y llevar a un monográfico? Entonces, ¿cuáles han sido tus sensaciones, tus retos más complicados a la hora de esa labor editorial en este número? Bueno,
Gracias, Isabel. Sí, a ver, fue una propuesta que, bueno, primero la invitación de Jesús a participar en la reunión de Sevilla me pareció súper placentera, ¿no? Vamos a reunirnos para tener un poco de tiempo, un poco de espacio y estar tranquilos para hablar sobre un concepto que es formas de vida. Y nada, solo tienes que venir y no tienes que presentar nada concreto, solo pues un poco a partir de tu experiencia, pues hablar, ¿no? Como bióloga, como filósofa. Y yo, claro, dije que sí, por supuesto, encantada, y ahí nos juntamos. Y cuando Jesús me propuso coordinar con él este monográfico, bueno, pues es verdad que no pensé que fuera a ser algo sencillo, pero sí que dije que sí muy rápido. Me parecía que iba a ser divertido, que íbamos a aprender y que íbamos a poder conectar, ¿no? Y generar diálogo entre disciplinas que a mí me interesa tanto, que forma parte de mí, ¿no? Tengo una formación muy interdisciplinar, desde la biología, la filosofía, y ahora estoy un poco más trabajando en cosas de historia de la medicina, pero también, ¿no? Entonces me pareció un reto bonito, ¿no? Y también ir acompañada de Jesús, o acompañarme yo, pues me pareció que estaba muy bien. Es verdad que llevo poco tiempo trabajando, pero sí que llevo 4 años de directora de la revista Arbor, que también es del CSIC, que es una revista generalista. Entonces ya tenía un poco de experiencia en abordar temas que se salen un poco de mi zona más de confort, que tampoco sé si tengo, porque claro, al final no sé muy bien cuál es todavía, me queda por encontrarla, y eso también me motiva, me parece bien. Y digo, bueno, pues desde ahí, pero es verdad que ha sido un reto a veces difícil por la mezcla de espacios, y en este reto yo también lo llevaba desde mi parte de bióloga, que hace tiempo en la que no trabajo. Entonces también digo, bueno, pues volver a conectar con la vida directamente pensando sobre ella me parecía muy interesante, ¿no? Y salirnos de ahí para poder entender los diálogos de otras disciplinas no me pareció tan fácil, pero lo hemos ido haciendo, yo creo, y creo que esa ha sido la parte que más me parece, que creo que es más enriquecedora y que se ve bien con la composición del número, y a la vez que ha sido un poco difícil para poderlo, no encorsetar, pero sí al final pasar por un sistema en el que se publican estos artículos, ¿no? Que aunque ha habido pues una maleabilidad, digamos, de la estructura, pero sí que claro, hay una. Entonces eso quizá ha sido lo que ha costado más, encontrar revisores que quisieran atreverse también a leer cosas diferentes y a dialogar con los autores a leer revisiones que no vienen de su campo disciplinar, porque tampoco su producción lo es. Entonces, bueno, ha sido muy interesante, la verdad. Yo creo que esa parte, y que bueno, pone en cuestión o nos hace pensar también sobre cómo producimos conocimiento y cómo lo vendemos. Entonces, bueno, así que si luego interesa cuento más, pero eso yo creo que claro es lo que sí. Hablaremos además de que eres también coautora de uno de los artículos en la revista, y profundizaremos en él. No he dicho que eres profesora, investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha, eres bióloga, pero profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tenemos también a su derecha a Ana Campos, una de las coautoras también de este monográfico. Ana Campos, eres divulgadora, astrofísica, escritora, y bueno, tu artículo nos habla sobre la necesidad de un cambio de cosmovisión para afrontar la actual crisis sistémica global, dando peso a algo que me encanta, que es la empatía, ¿no? En detrimento del egoísmo. Hay que poner énfasis en la escucha y en la interdependencia. ¿Es así? Así es. A ver, yo me he preparado un pequeño PowerPoint, si queréis lo puedo contar después de la segunda ronda, ¿vale? O más adelante. Yo solo quiero comentar que yo estuve hace muchos años en el CSIC, durante los 20 años también, y me dedicaba a la astrofísica. Luego, la vida es complicada, acabé trabajando en una multinacional, en Indra, durante 8 años, donde estaba haciendo informática, sobre todo en los últimos años, muchos temas de ciberseguridad. Y ahora estoy en mi tercera etapa profesional, donde ya me dedico a leer, sobre todo a escribir, pero escribo fundamentalmente en estos últimos años escribiendo para prensa, hago cosas de divulgación científica y luego hago algún tipo de columna, un poco de crítica política, también algo sobre el tema de la crisis climática, etc., ¿no? Claro, cuando Jesús me propuso participar en el monográfico,
yo me quedé en estado de shock, porque una cosa es escribir para el diario un artículo sobre el cambio climático y otra diferente, de repente, tantos años después, escribir un artículo no de investigación, pero ¿no? Y sobre formas de vida, ¿no? Y yo la verdad es que con el tema de la empatía llevo obsesionado muchísimos años, porque yo creo que tenemos un severo problema de desequilibrio entre egoísmo y empatía, y no somos conscientes. Y esa es la raíz de la crisis. Entonces, al pensar, ¿yo qué puedo decir sobre la vida? Yo puedo decir sobre la vida que ahora mismo está en una crisis, y que además de plantearnos qué es la vida, cuáles son las formas de vida, cuáles son los modos de vida, también tenemos que tomarnos muy en serio cómo salir de esta crisis que está poniendo en peligro nuestra propia vida y la vida de muchas otras especies en el planeta. Y así fue un poco como enfocar el artículo. Luego también me gustan mucho las tradiciones índicas. Índicas. He leído mucho de la filosofía que viene de la India y también trato de ligarlo un poco con la gente. Por eso el artículo me salió un poco peculiar, ¿no? Y ahí sí que se lo comenté a Carlos, que tuve un revisor que realmente era un antropólogo o antropóloga y que me hizo sudar mucho, porque mi primera revisión después de tantos años, y no precisamente de astrofísica, pero ahora la miro en retrospectiva y la verdad es que estoy encantada porque aprendí mucho y además he empezado a leer todo lo que me recomendó y estoy disfrutando muchísimo con la lectura, por lo cual no solo me enriqueció escribir el artículo, que costó mucho trabajo porque no es un artículo sencillo, porque toca muchos palillos, sino que luego después el proceso de revisión lo enriqueció, o sea, me enriqueció personalmente el doble, así que estoy súper contenta de que me invitarais a participar y de haber participado. Muchas gracias. Profundizaremos en ese artículo y en esa visión. Y por último, no porque me encanta además que sea, pues que seguro que recoge todo lo que acabamos de comentar aquí y nos lo eleva y eres capaz de darnos un término para resumirlo perfecto. Bueno, tenemos a Emilio Muñoz, profesor vinculado ad honor en el Instituto de Filosofía del CSIC. Tiene un amplio currículum, una amplia carrera. Destacaré que fue presidente del CSIC, ha escrito mucho y sigue escribiendo. Y por eso nadie me lee. No, te leemos, somos muchos los que te leemos y además que nos encanta escucharte. Voy a ir directamente a la pregunta. Tenía una presentación más amplia, pero nos interesa escuchar tus reflexiones. Emilio, ¿cómo darnos cuenta de lo importante que es la vida, las vidas y los modos de vivir diversos en la naturaleza, en nuestro planeta, lo importante que es esa diversidad para nuestra propia existencia y qué importante es divulgar, reflexionar como tú haces, apoyándote en la teoría de la evolución, ¿no? para analizarlo, ¿no? Y para analizar consecuentemente las cuestiones sociales, políticas, económicas que conllevan, ¿no? A hablar de la vida. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar quiero decir que afortunadamente tuve que decidir si incorporábamos a este señor que tengo a mi derecha a la reunión de Sevilla. Yo no iba a ir personalmente, pero la persona que dirige el LifeHub Conexiones Vida, que es Fernando Casar, del Instituto de Biología del Desarrollo de Sevilla, pues no sé por qué, porque no nos habíamos encontrado nunca, me envió la propuesta que le había hecho Carlos, y yo dije, sí, hay que incluirlo, o sea que por lo menos no me equivoqué. Dicho esto, lo que quiero decir es que a mí me apasionan no solo la evolución, bueno, yo creo que si Darwin, bueno, por cierto, he dicho que estamos en una edad victoriana casi. Desgraciadamente no tenemos ni a Darwin, ni a Wallace, ni a toda la gente que debatía. Tenemos a mucha más gente irresponsable. Entonces, dicho esto, pues la verdad es que encontré que esto iba más allá casi de la posibilidad de la interdisciplinaridad, que es algo que he intentado siempre aplicar y yo me he autoaplicado. Por eso ya creo que hay que decir que este número es transdisciplinario y no hay que ocultarlo. Quizá Carlos sí, para que no lo echen del mundo académico, pero bueno, quiero decir que hay que declararlo de otro lado. Es así porque además refleja que en ciencias humanas y sociales es posible aplicar metodologías diversas. Yo no sé si me gustaría, aquí está, es fácil para los gente que trabaja en ciencias humanas y sociales pensar que se deben y se pueden aplicar metodologías diversas.
Claro. ¿Sí? Bueno. Cada vez más. Ah, bueno, eso sí. Pero ha costado, ¿eh? Sí, ha costado mucho, pero bueno, somos algunos pocos que los estamos promoviendo fuertemente y creo que con determinado éxito ya. Bueno, dicho esto, cuando yo intenté pensar en qué artículo quería escribir, como siempre soy así de loco, a pesar de que sea muy mayor, dije, yo quiero hacer un análisis de la evolución desde los procariotas hasta los seres humanos. Entonces dije, bueno, esa fue la propuesta y Jesús no me desmentirá porque eso te dije. Y cuando luego me tuve que poner a escribir, dije, ¿qué he dicho? Entonces lo primero que tenía que hacer era buscar una metodología, que es otra de las cosas que también me gusta mucho en la sesión. Entonces la metodología que hice fue bastante curiosa, porque había 2 libros que yo quería profundizar en ellos y que no había podido leer. Y dije, estos 2 libros me pueden ayudar. Y creo que me van a ayudar sobre todo para lo que me gusta, que es la evolución, que es el libro de Nick Lane, Cuestión Vital en castellano. Y el otro, dije, como los eucariotas, ya anticipé que los eucariotas los iba a tratar peor. Dije, bueno, pues el libro este de McGowan es muy útil porque, bueno, es un libro interesante, divertido, y esa fue la decisión. Una vez tomada esta decisión, escribir tampoco fue fácil. Fue un mes y pico intenso y luego he encontrado pues, satisfacciones porque me han permitido llegar a conclusiones que no podía imaginar. El libro de Cuestión Vital, que me habían dado justo antes de la pandemia, me había dado un compañero del CIEMAT, que me escuchaba y me decía, este libro te puede interesar mucho, pero no lo había podido leer. Entonces me puse a leerlo en profundidad y que descubrí que para colmo, y eso es lo que yo llamo convergencia evolutiva intelectual, Nick Lane introducía la bioenergética en la evolución. Cuando yo trabajaba en membranas, APPasas y bioenergía en mis tiempos de investigación. Así que, bueno, él lo que propone es bastante revolucionario, es muy respetuoso con Darwin, no cuestiona la selección natural, sí discute las 3 opiniones fundamentales, lo de Liz Margulis, lo de Carl Boese, y luego cuando él descubre a un señor que está es inglés, pero está en Alemania, que había hecho una propuesta de la fusión, pues con eso es con lo que he construido el libro esencialmente. Y me he llegado a unas conclusiones un poco curiosas. Entonces es que los procariotas evolucionan. Yo acabo de hablar con Zalboya, que creo que fue revisor, ahora lo estoy revisando en retrospectiva, y efectivamente, pues eso me ha dicho, pues tienes razón, y efectivamente hemos de pensar mucho en ello. Los procariotas evolucionan, pero han evolucionado ellos solos, no han diversificado su evolución. O sea que estamos introduciendo ya un concepto que tiene narices, pero que bueno, que está bien. La otra cosa que pude plantearme es, y ahora mucho más, y esto ha sido reciente, es lo que fue el sufrimiento de Darwin de toda su vida en la selección natural. No hemos podido hacer entrevistas a Darwin, pero yo creo que si Darwin se le pudiera entrevistar así en retrospectiva, diría, maldita selección natural. Porque evidentemente es un concepto absolutamente inconcebible, imposible, inabarcable, sin sentido, y que ha tenido mucha discusión. Aunque precisamente en el libro que se reseña, que lo ha hecho con Carolina Moreno, hace un libro precioso donde una serie de autores describen qué cantidad de cosas vio Darwin de diferentes disciplinas. Es un libro precioso, recomiendo su lectura porque creo que todo lo que han vendido al final no llega ni a 100 ejemplares, ¿no? Pues a ver si se vende mucho. Bueno, sí, sabes que Carolina trabajó a ver para cuánto, no sé qué, para poner en la reseña.
Bueno, pues me parece un delito. Ese libro habría que ponerlo en todas las facultades por descontado, pero también probablemente en institutos ya los 17, 18 años. Es un libro maravilloso. Así que bueno, pues estas han sido mis contribuciones al número y la pasión que tengo por él. Seguiremos ahora en la siguiente ronda preguntándole sobre todo algunos de esos conceptos acuñados por ti que me interesa mucho profundizar en ellos. Carlos, quería preguntarte un poco también sobre el formato de la revista, fundamentalmente textual. En esta ocasión además pero también están las imágenes, ¿no? Como la de la portada, la del artista invitado, que también creo que ilustran cada uno de los artículos, esas imágenes, ¿verdad? Pero además hay un artículo visual, no solo en este número, sino que es habitual. Quería que me comentaras un poco, en este caso, cuál es ese artículo visual y por qué lo hacéis, por qué solamente hay uno, o por qué hay uno al menos. Y también quería preguntarte por la recepción del número entre colegas, por los lectores, que si has recibido algún tipo de feedback, ¿no?, acerca de él. Muy bien. Bueno, la revista tiene una tradición que yo le he dado forma, pero encontraba cosas que a los editores, como la revista durante la mayor parte de su época primera, que empezó en el año 94, era muy de invitar a gente, muy de participar entre amigos, de intentar sacar entre todos algo que parecía que era una especie de preocupación común, pues encontraba algo que fascinaba y entonces ponía en comunicación a los demás, y al comunicarlo a los demás, pues esto hay que sacarlo, ¿no? Entonces se buscaba un juego de imágenes que en el año 94 todavía, sin pensar en tiempo que ha pasado, pero era difícil la reproducción. Y eso siguió hasta que, intentando pensar un poco más cómo funcionaba, es que no solamente funciona como para decir está muy bien que hemos descubierto esto, que además tiene un formato no descriptivo con palabras, sino que funciona con su propio lenguaje, pero funcionaba de otra manera y es que cortocircuitaba cada uno de los textos por los que estaba pasando. En realidad las imágenes no ilustran, no acompañan, sino que de alguna forma proponen una lectura diferencial. El formato que yo inventé finalmente era luego colocarlas juntas para poderlas verlas con una cierta coherencia, pero es una especie de apéndice final. Pero la idea es siempre que cuando uno le va saltando una distracción que le tiene que hacer pensar de dónde viene. En este caso fue un arquitecto iraní que además nos interesó mucho por su situación geopolítica, por su situación, digamos, de dificultad inmensa, trabajando parámetros occidentales que además proponían por encima de lo que nosotros habíamos sido capaces de desarrollar. Un juego que está muy bien porque, además, hablando de formas de vida, la propuesta suya de espacialidad arquitectónica era generar, a través de inteligencia artificial, formas de vida sintéticas que aparentaran o que tuvieran un sentido de encaminar a entender eso que estábamos buscando como repercusión. La arquitectura siempre es muy formal. Y para que no sea formalista y tenga una especie de gestualidad vana y vacua, pues necesitábamos algo que pudiera hacer que imaginara, nos diera un escenario de imaginación que refrendara el número. Estaba comentando con Fran García Triviño, que está aquí, que también es otro de los autores, que a pesar de que la revista haya tenido esta convocatoria y sea abierta y hayan aparecido autores que, bueno, no cuenta al principio ni con números, ni con personas, ni con currículos, ni nada, y aparecen. Y uno lee el número, venía repasando en el tren, y decía, tiene una coherencia, tiene una cierta coherencia, es una representatividad, ahonda, hace una cata y permite ver cómo entre todos los que participan hay conectividades. El número funciona y su sinergia está todavía por hacer. El número tiene una repercusión que lleva el mismo ritmo que los números anteriores. Hay una progresión de descarga que está bien, salvo Ana. Multiplicas por 10 cualquiera de las lecturas que hemos tenido. O sea, si la lectura normal está en un mes 65... Ya, pero eso tiene un truco, Carlos. Bueno. A ver, eso tiene el truco de que yo en mis columnitas estas del periódico parece que no, pero me lo sigue mucha gente. Y yo tengo mil criaturas que no sé por qué me siguen por internet y cuando yo pongo algo en internet, todo el mundo se lo descarga. Entonces yo creo que dio mucho tirón, pues sí, que además no fui yo, sino que se lo mandé a un amigo con quien a veces escribo, a un geólogo, Antonio de Chavala. Un geólogo que últimamente nos habla por escribir sobre el amor, porque reivindicamos que hay que tomarse en serio el amor, por cierto, ¿no? Hablando de transdisciplinaridad y de cosas diferentes.
Se lo mandé a mi sobrina, que le va a gustar muchísimo. Y bueno, si yo tengo 1000 seguidores, él tiene como 30.000. A continuación hubo una cantidad de descargas, una cantidad de gente que me escribió, una gente que se interesó por el número, y ese es todo el truco. Eso es un dato interesante. El truco. Es que lo que tiene que hacer la academia es abandonar un poco la academia. Sí. Esto es curioso. Es curioso, por ejemplo, hemos intentado pasar en estas dos sesiones por participar en todos los sitios donde te dicen cómo vas con la revista, digamos en el equivalente CSIC, pero en Italia, y nos dicen que hay que dejemos de ser tan académicos y que vayamos a ver a que la gente entre con unos perfiles que no correspondan con nada reconocible. Y esto está bien y está mal, porque hay que decírselo no a mí, no a quienes llevamos la revista, sino también a quienes luego lo valoran como tal, ¿no? Pero está bien que ya por lo menos una agencia lo haga. Crea un poco de confusión. Hemos entrado en la CSIC también, y ahora lo que nos ha pasado con la Federación Española de Ciencia y Tecnología es que cuando empezaba a revisar nuestro perfil, pues ha dicho, ¿y estos de dónde son? Y nos han metido finalmente en arqueología. O sea, ¿no? Una cosa como que no se entiende. Lo que descalifica plenamente a esos evaluadores. Quiero decir, solo con esa decisión estos evaluadores debían desaparecer. Es que arqueólogos está claro, está claro que tiene un poco de confusión. Algo debemos aclarar, en algún sentido u otro, pero algo debemos aclarar. No me quiero enfadar. Quizás tengamos oportunidad de seguir profundizando en ellos si el tiempo nos lo permite, pero quería preguntarle a Marta por tu artículo en compañía de Jesús, titulado La paradoja de la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas formas de vida ligadas a efectos antrópicos. Aquí, bueno, planteáis, entre otras cosas, que tanto instituciones, políticas como los ciudadanos, ¿no?, desde nuestra cotidianidad, hemos de tener un cometido para poder afrontar los desafíos, ¿no?, que se nos plantean, ¿no?, climáticos y, bueno, en general, ¿no?, en la Tierra. Y siempre, bueno, apoyados por la ciencia y el conocimiento experto. Un poco, bueno, creo que este es el planteamiento del artículo, pero me gustaría que nos lo explicaras tú. Sí, bueno, a ver, este artículo que construimos Jesús Rey, Maripaz Martínez, y yo, los tres biólogos, pero cada uno trabajando en distintas cosas y en diálogo los tres, ¿no? Pues nos pasó un poco, yo creo al principio como Emilio, como biólogos, pues queríamos describir pues desde los orígenes, ¿no?, a ver cómo abordábamos un poco este reto, ¿no? Y luego, bueno, al final hemos ido construyendo este artículo que sí que hablaba de la paradoja que es que por un lado se produce una pérdida de biodiversidad enorme debido a la crisis que ya comentaba Ana, ¿no?, y que creo que también es un hilo conductor de todos los artículos. Es evidente que hay una crisis sistémica, hay una crisis de biodiversidad, hay una crisis de valores, hay una crisis de empatía, de amor, hay una crisis de vida, ¿no? Entonces, esto también lo abordamos nosotros en nuestro artículo, pero a la vez también veíamos que dentro de esas pérdidas de biodiversidad que generamos, ¿no?, los seres humanos, en lo que llamamos producción artificial o productos antrópicos, pero que al final no dejan de ser productos naturales porque son nuestros también, ¿no?, pues aparece también un espacio y estamos viendo, ¿no?, con otras investigaciones que surge vida nueva, o que la vida se adapta a vivir en esos espacios tan difíciles como puede ser una placa solar que tiene una temperatura inmensa. Aparecen formas de vida nuevas o vidas nuevas, ¿no?, que no estaban ahí porque, entre otras cosas, no existían las placas solares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco esa preocupación. Entonces, lo que también trabajamos o intentamos, ¿no?, contar es cómo sí que analizamos un poco lo que es la producción de conocimiento científico y cómo, por un lado, ha contribuido a que participemos, ¿no?, y generemos esa crisis sistémica con esas ideas que todavía heredamos de poder sobre la naturaleza para que nos proporcione mejores condiciones de vida en lugar de navegar, ¿no?, con la naturaleza, o ideas expoliadoras de que están ahí, van a nuestro servicio, los otros seres vivos. Intentamos siempre no pensar desde un punto de vista humano, que claro es un poco difícil a veces, ¿no? Y bueno, en esa idea de que no es solo la cultura humana, sino la cultura humana occidental, y que hay que ver, ¿no?, otras formas de vida también humanas que nos pueden ayudar, ¿no?, en ese diálogo a presentar
otro escenario, ¿no? A vivir y a enfrentarnos a esa crisis y de ahí como también el conocimiento experto y plantearnos también un poco qué es experto, ¿no? Puede ayudarnos y para eso necesitamos que tengan voz, ¿no? Y que muchas veces no damos voz a colectivos que sí que pueden, bueno, que tienen mucho papel, que forman parte también de este momento histórico en el que estamos viviendo, de preocupación de algunos y de, no sé, no sálvese quien pueda de otros, ¿no? Yo creo, entonces, bueno, pues abordamos un poco esas cosas, ¿no? También, y sí que el artículo de Ana nos encontramos también al editarlo, ¿no? Como muchas sinergias y con muchos otros también, ¿no? Entonces también es esta idea de darnos voz y de comunicarnos y de dialogar, porque estamos en un... Parece que no, porque venimos de disciplinas distintas y nos ha costado un poco encontrar un lenguaje común, pero hemos encontrado ese lenguaje común y al final, como decía Carlos, hay una coherencia en el número. Cuando lo lees hay un montón de puntos que parece que hemos dado un guión de vamos a tratar esto, esto y esto, y para nada ha sido así, no hay ningún tipo de guión. Se propuso el tema y, como decía Jesús, sin más pretensión, que vamos a hablar de este conflicto y vamos a escribir, que ahí ha sido otra dificultad, como decía Emilio, ¿no? De más tiempo del que pensábamos, más difícil cómo abordamos, ¿no? Pero sí, creo que un poco eso es lo que... Creo que hay sí mucho interés por buscar, escuchar otras perspectivas, ¿no? La escucha creo que es muy importante, ¿no, Ana? Para sí, la escucha entre disciplinas, bueno, entre personas y es la propuesta, supongo, en el fondo, ¿no? De lo que haces en tu artículo. No sé si además, como al ser astrofísica, eso te ha aportado, ¿no? El ver las cosas también desde muchas perspectivas. Sí, claro, sí, otra perspectiva del espacio del tiempo. Y de la vida, ¿no? La posibilidad de vida estando fuera, ¿no? Yo es que no lo veo como una posibilidad, yo solo veo como lo de por hecho. ¿Qué tiene que ver? O sea, es literalmente imposible que el universo no Si me permites, tienes 2 libros escritos. Bueno, realmente tiene, pero sí. Bueno, me los regalaste. Son 2 que te tengo que regalar. Pues pongo sí, eso iba a invitar. Sí, si querías, realmente no va tanto como el artículo, aunque al final sí que enlazo con el artículo. Pero vale. yo, como no tenía muy claro de qué no, pero yo pensé multidisciplinaridad, tal, ¿no? Pero multidisciplinaridad. Y bueno, yo también me pasa como a Emilio, que soy un poquito política de física, que tenemos la imagen de la evolución del universo. Esta es una primera reflexión que yo hago. Se habla de la ley de evolución. Yo también veo una cierta... Yo sí veo una cierta ley de evolución en el universo. Si miramos a lo largo de toda la dimensión temporal durante 13.800 millones de años y luego miramos en la dimensión espacial, y en la dimensión espacial a mí me gusta ir del quark al jaguar, porque no sé si habéis leído el famoso libro sobre sistemas complejos de Tony Bellman, que se llama Sistemas complejos del quark al jaguar. No lo conocéis, es un clásico de los sistemas complejos. Yo lo recomiendo, el libro es súper divertidísimo y muy diferente. Pues lo cierto y verdad es que lo que se observa del universo es una tendencia natural hacia la emergencia de niveles de complejidad que progresivamente son más elevados. Y a partir de un cierto nivel de complejidad es donde parece que aparece ese fenómeno que llamamos vida. Y asociado a ese fenómeno vida, que ya de por sí es muy extraordinario, aparece un segundo fenómeno que me parece todavía más extraordinario, que son los distintos niveles de autoconciencia que aparecen asociados a los seres vivos. Con lo cual sí hay esta ley de evolución del universo, si la trazamos en términos de complejidad, donde lo podemos ligar todo, del quark al jaguar, del Big Bang a ahora. Y ya Prigogine solía decir que la vida son islas de orden y océanos de desorden. Y la isla, para mantener el orden, realmente solo hace 2 cosas, es relativamente sencillo. Adquiere energía del medio y disipa entropía, porque no hay nada que pueda ir en contra de la termodinámica. Y luego hay un tercer proceso, que es lo que mantiene todo el ciclo de la vida, que es la tendencia a la reproducción. Pero la pregunta es, ¿cómo saben los seres vivos hacer estas cosas? Pues porque tienen conocimiento. Tienen conocimiento que puede ser innato, los genes, que puede ser aprendido o que puede ser descubierto a lo largo de su experiencia vital. Este conocimiento es un conocimiento instrumental, porque es un instrumento que posibilita la existencia.
Y la tecnología, ya sea en el nivel más básico, como la que utilizamos los primates o los córnicos, ¿no? Que utilizan objetos de su entorno para hacer cosas, o ya una tecnología más sofisticada como la de los seres humanos, que ya diseñamos objetos de proceso y los construimos. La tecnología, porque la ciencia es aplicada, es conocimiento instrumental, porque el conocimiento es un instrumento para conseguir algo tan importante como mantener la vida y hacer de la vida algo que sea lo más cómodo posible, lo más amable posible, ¿no? Pero a nuestro nivel de conciencia aparece otro tipo de conocimiento que muchas veces nos dejamos de lado, que es un conocimiento que simplemente trata de responder preguntas que surgen en nuestro interior. No tiene otra finalidad. Es un conocimiento que su finalidad está en sí mismo, por eso lo podemos llamar el conocimiento per se. Dicho esto, vamos a dar pequeños saltos. Sabemos que en el Renacimiento y en el siglo posterior hubo una gran revolución del pensamiento, fundamentalmente aquí en Europa. Esto pasó un poquito por el artículo de la revista, y tiene dos grandes pilares, Galileo y Galilei, que dijo que el universo está escrito en el lenguaje de la matemática, y René Descartes con su filosofía del método. Ellos nos han legado un modelo de racionalidad, una cosmovisión mecanicista y un avance extraordinario de la ciencia. Pero se coló un caballo de Troya. Se coló un caballo de Troya porque tenemos una visión del mundo que es completamente material, un mundo que es matematizable, un mundo donde lo real lo podemos reducir a espacio, tiempo y movimiento, por tanto es cuantificable, por tanto es monetizable, y ahí enraiza el capitalismo, que ha crecido hermoso y grande, como todos sabemos, y a raíz de los combustibles fósiles pues ya derivaba en un liberalismo de carácter extractivista que estamos padeciendo en los últimos decenios. Al final, ¿qué ocurre? Que toda esta herencia que hemos recibido, que es una herencia que es muy buena, pero luego tiene unas partes que no son tan buenas. Lo cierto es que ha configurado unos esquemas mentales, una forma de ver y de estar en el mundo, que se resume en decir que tenemos un marco de pensamiento que es mitológico. Y aquí viene una paradoja antrópica, de la que le gustan a Emilio y le gustan a Jesús. Estamos en una paradoja antrópica porque tenemos un marco de pensamiento que supuestamente pivota sobre la razón, pero que si uno rasca un poquito, lo que ve es una mitología. Ves una mitología que, aunque es ateo y materialista, tiene todos los elementos para ser una mitología. Tiene dogmas, lenguajes, ritos, sacerdotes, templos, misterios. Tiene los dos grandes mitos, son el mito de que el propósito de la existencia es el progreso material, eso como se demuestra, y el mito de lo que mueve el mundo, el motor del mundo, es la ambición, también material, pues estamos en un mundo material. Y además es una mitología que no le faltan ni siquiera los milagros, tiene un gran milagro, que es el milagro del crecimiento infinito, que es como los panes y los peces, pero ya en la visión un poco moderna. No tenemos que extrañarnos que con este marco de pensamiento, con esta forma de ser, de estar en el mundo, de interaccionar en nosotros y de explotar el planeta, hayamos de llevar una crisis que es humanitaria, que es climática, que es ecológica y que es de recursos, y que todo se retroalimenta con todo y al final pues no tiene acorde de la misma. Entonces llegó a este punto y dice, bueno, pues hay una cosa que está clara, y es que el conocimiento es una herramienta imprescindible para combatir la crisis. Una, la queremos poner en la obra. Claro, aquí ya viene una parte un pelín de reflexión crítica que tiene que hacer la academia, y tiene que tener cuidado, porque hasta qué punto la academia se ha permeado de este marco de pensamiento. Entonces yo digo, yo no lo sé, pero yo oigo un lenguaje. Yo oigo un lenguaje en la academia que era el lenguaje que he oído en las multinacionales, que es lo que oigo a pie de calle. Progreso, que yo al progreso, ¿sabéis cómo le llamo? Le llamo a la gente 007, porque tiene licencia para matar. En nombre del progreso se va a hacer todo, ¿no? Tenemos progreso, excelencia, triunfo, competencia. Llegamos a escuchar fábricas de conocimiento, que a mí me explota la cabeza. ¿Cómo que una fábrica de conocimiento? O sea, que eso es como vulgarizar el conocimiento a unos niveles que no es admisible, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que reflexionarlo, porque la academia del conocimiento es fundamental para combatir la crisis. Entonces hay que ser un poco crítico con uno mismo para intentar dar lo mejor de uno mismo. Y luego también hay un riesgo muy grande de mercantilizarse. ¿Por qué? Porque las prisas, yo también digo que hay otro milagro, ¿no? Que es el milagro del DeLorean, del viaje en el tiempo, porque todo es para antes de ayer. No se sabe cómo, pero todo tiene que estar hecho antes de ayer, ¿no? Claro, eso hace que cada científico, cada académico, cada pensador se especialice en algo. ¿Esto es necesario? Es necesario porque estamos llegando a un nivel de profundidad en el conocimiento muy grande. Pero es que la música está entre el silencio y el trompetazo. Yo creo que estamos en un trompetazo. Hay que ser capaz de dar un paso atrás y ver un poco el bosque, porque el conocimiento es un bosque lleno de árboles, lleno de ramas, lleno de hojas. Entonces, si lo fragmentamos y con las prisas
nadie puede salir de su hojita, al final estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Entonces son cosas a reflexionar. Y luego además no solo hay un sesgo de visión, sino de selección, porque no todas las hojitas tienen la misma probabilidad. Unas son más productivas en términos de publicaciones y tal que otras, y tienen más probabilidad de ser financiadas. Entonces, claro, la reflexión que hay que hacer es hasta qué punto podemos combatir la crisis si lo pensamos desde el mismo marco mental que la otra. Por eso hay que tener una apertura y plantearse qué es lo que debemos de modificar o cambiar o incidir o lo que sea, ¿no? Mi sensación, ¿cuál es? Que el conocimiento instrumental está muy desbalanceado en relación al conocimiento per se. Y el conocimiento per se, en el fondo, es lo que nos hace humanos. Porque lo que ha salido con nuestra especie ha sido el conocimiento per se. El conocimiento instrumental lo compartimos con todo el resto de las especies del planeta. A ver, lo voy a decir de manera un poco fuerte y fea, ¿no? Pero si uno llega a esa situación, lo que acaba teniendo es una sociedad de chimpancés con pistolas. Y es difícil que no saliera algo mal en una situación así. Entonces, ¿yo qué es lo que creo que hay que hacer? Yo creo que tenemos que luchar contra el sesgo de visión. Y eso se lucha con lo que ya se ha dicho aquí, con lo que habéis dicho entre todos. Hay que hacer mucho más esfuerzo en comunicar y en escuchar. Y hay que hacer un gran esfuerzo a la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, como queramos llamarlo. Pero lo cierto y verdad es que no hay que dejar las especialidades, eso es lógico que es una tontería, pero hay que equilibrar un poco con escuchar el bosque. Hay que escuchar el bosque completo, la sinfonía del bosque. Y luego, yo creo, pero no lo sé porque yo estoy de fuera, yo lo que escucho, pero me da la sensación que hay que dar más medios a las ciencias básicas y a las humanidades, porque quizás salen un poquito perdiendo en relación a las ciencias africanas. Y una cosa que a mí me importa mucho, que es que hay que dialogar con otras tradiciones de pensamiento. Yo creo que nosotros, nuestra tradición de pensamiento ha tenido mucho éxito en el conocimiento, a la vez que está, sobre todo en el conocimiento instrumental, también en el otro, pero en este momento concreto de la historia hay que escuchar a otros pueblos. Y en el artículo yo hago dos ejemplos. Uno son las tradiciones índicas que ponen todo su foco metafísico en la interdependencia de todo lo que surge en la realidad y en los pueblos indígenas. Y ya he vuelto a abrirme a otra epistemología, y esto me ha venido a raíz de mi revisor del artículo. Cuando hablo de otra epistemología, a mí me gustaría incluir la epistemología del arte, porque es la epistemología del sentir. Y aquí en Asia, por mi punto final, cuando pienso en una forma de vida y cuando pienso en la naturaleza del ser, el sentir es muy importante, es tan importante como pensar. La naturaleza humana al final dicen que tiene tres dimensiones: pensar, sentir y querer como voluntad. Y ahora mismo están muy desequilibradas. Entonces, el pensar nos trae el conocimiento, el sentir nos lleva a la empatía. Y si se profundiza, conocimiento y empatía resultan ser dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque son las dos dimensiones del ser. Y además esto se comprueba porque si pensamos cómo se cultivan el conocimiento y la empatía. De la misma manera, no se fabrican, se cultivan. Pues de la misma manera, practicando la escucha activa con los 5 sentidos y con la mente. Que por cierto, en las tradiciones índicas la mente es el sexto sentido. Ellos hablan de los 6 sentidos. ¿Y qué persigue el conocimiento y la empatía? Pues persigue conectar, persigue hacer una conexión con el otro, una conexión con la naturaleza, con la vida, con el universo, con uno mismo. Y entonces yo viajo muchos siglos atrás en el tiempo, al siglo XIII, y recuerdo lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no?, el patrón de todos los estudiantes, que dice que la etapa final del viaje, que somos un homo viator, que viajamos con la existencia, y la etapa final es la comprensión, hay que llegar a comprender. Con lo cual yo creo que conocimiento y empatía tenemos que cultivarlo y tenemos que intentar acercarnos a esa comprensión que es lo que nos puede llevar a abordar de manera eficiente la crisis. No lo he escrito sin un artículo, pero aunque el espíritu era explicar esto. Muchas gracias, Ana. Yo creo que sí. Muchas gracias, Ana. Yo creo que bueno, sí que nos ha ayudado, yo creo que de una manera como muy convergente, no sé, a recoger todo lo que... Esta señora y yo parece que tengamos un sexto sentido. Ahí está. Yo quería por eso, precisamente, Emilio, que pedirte si podrías darle una réplica, una respuesta a la propuesta de Ana, ¿no? No le voy a dar una respuesta, voy a decir que como le decía el otro día, yo te firmo este artículo ya.
Entonces, esa es mi respuesta. Esa es tu respuesta. Bueno, que muchas cosas que yo he ido desarrollando, pues también se ven un poco. Entre otras cosas, una de las primeras es que me he atrevido a intentar separar, como yo tenía un concepto, bueno, cuando yo me enfadé con la economía, mucho, que fue a partir de la crisis de 2007-2008, y decidí, convencí, y afortunadamente había gente que me apoyaba, porque Bunge también lo dijo, que la economía no era una ciencia, que toda esta cosa. Yo había sido respetuosísimo con la economía mientras trabajé en política científica, porque los economistas del cambio técnico eran serios. Los otros no lo sé. Entonces, con eso lo que ha ocurrido es que he dicho que tenía que hacer una propuesta de evolución que afortunadamente me ayudaba, que ya los biólogos evolutivos estaban diciendo la importancia de la cultura. Y luego yo pensé que la ética sería esencial. Entonces hice el concepto de entorno de sociabilidad que Isabel tuvo. Justo esa era mi última pregunta hacia ti, que nos explicaras. El entorno de sociabilidad no sé. que llegué es naturaleza. Bueno, que he estado también evolucionando ligeramente. Naturaleza, que está compuesta de ambiente y de seres vivos, cultura y ética. Ese entorno de sociabilidad es el que ha permitido la evolución. Claro, si la cultura es un factor decisivo de evolución, todo lo que habéis comentado, podéis comentar de la inmediatez, de no sé qué, de no sé cuántos, unas culturas que están cambiando. No solo es que nos retrotraigamos a las bases índicas, no, es que estamos siendo sometidos a presiones evolutivas constantes y diarias. Por lo tanto, la gente está siendo y evolucionando. Otra cosa es que yo no le proponga a la gente que de repente hagan el análisis genómico de promociones de estudiantes, por ejemplo, que probablemente encontrarán diferencias. Incluso. Porque no será en el ADN de las fases, se verá en la epigenética, en metilaciones o algún otro factor que se puede descubrir. O sea que no va a ser ya un problema de mutaciones, va a ser un problema de interacción con el medio. Y dicho esto, pues pensé que se podía distinguir entre formas de vida y formas de vivir, pues diciendo que esencialmente lo que han hecho los humanos es desarrollar esta evolución en este entorno de sociabilidad, mientras que los seres que no son humanos lo que han hecho es buscar formas de vivir. Porque no necesitan la cultura y la ética, aunque curiosamente también los animales tienen, pero estoy pensando incluso en otros organismos, que habla con esta historia de la teoría de la evolución que tú has dicho y ahora la menciono brevemente, no quiero extender mucho, pero bueno, eso es este. Es decir, formas de vivir son las que han decidido los procariotas. Sus medios se han adaptado perfectamente. Y eso que lleva a que la selección natural pierde fuerza en el sentido de la mutación para tener un papel esencial en medio, en entorno. O sea que también tendríamos, y estoy seguro, bueno, esto es demasiado presuntuoso, que si uno pudiera encontrarse con mi ídolo Charles Darwin, pues probablemente podríamos estar disfrutando. Bueno, esto es uno de los conceptos. Otro es que afortunadamente ha habido dos artículos últimos que uno es el que se ha propuesto una nueva teoría de la evolución, lo han publicado en el PNAS, el primer autor es Wong, lo tengo aquí escrito, y es que plantean que no solo ha evolucionado los seres vivos, sino la naturaleza, con lo cual esta idea de la selección natural, que no tiene que ver con mutación, que no tiene que ver con ADN, se confirma. Claro, esto a un tipo viejo, mayor, que se le confirmen estas cosas, bueno, es absolutamente increíble, ¿no? Porque es que parece, yo es que la serendipia, no he tenido nunca capacidad de clavar un clavo, pero los experimentos que he hecho en mi vida, cuando trabajaba en peptidoglicales y estructuras, salían siempre muy bien. Me siguen saliendo bien estos experimentos en ciencias humanas especiales. Bueno, o en ciencias transdisciplinarias. Y la otra cosa importante es que, ya para confirmar mi idea de que los procariotas han evolucionado, es que ha habido un artículo que ha aparecido recientemente en un país
comentado por el periodista Manuel Ansede, que el otro día criticaba un poco, porque es un artículo apasionante, porque ahora yo trabajo también en la estructura de proteínas, y la estructura de proteínas es un problemón. Es decir, las proteínas se pliegan a partir de un lenguaje, pero porque tienen interacciones débiles, pues entre sí, que son enlaces iónicos, o el agua que les lleva a plegarse, en fin, eso es lo que determina la estructura de las proteínas que hace que estas sean motoras, que funcionen. Bueno, pues ha aparecido un artículo estupendo, extraordinario, porque claro, ahora con el DeepMind se puede hacer estructuras de proteínas y claro, esto provocó un gran show y se habló, porque claro, esto está en empresas detrás además. No es que haya desinterés, es que claro, eso lleva, porque las estructuras de proteínas, bueno, la escritura de las primeras proteínas, porque esta lo hacía, se llevaron un montón de tiempo. El dibujo de la estructura de la mioglobina, que se lo encargaron a un arquitecto, llevó 6 meses a este hombre dibujador. Entonces, quiero decir que todo esto ahora se ha hecho rápido también, no sé qué. Y aparece con un español, que al ser español, pues por eso me imagino que al ser ese interesado, que se llama Íñigo Barrios, si no me equivoco. Y este hombre es un señor que está haciendo sobre todo informática, bioinformática y estas cuestiones. Ha aterrizado en el Centro Europeo de Inglés, que es el centro que se desgajó un poco del Laboratorio de Biología Molecular para trabajar en esto, y se ha encontrado con esto y ha publicado un artículo en el que ha intentado identificar cuáles son los patrones que caracterizan a los organismos. Porque claro, tú en una estructura de proteínas, ya te digo, al final la gama que salga, o el pequeño péptido que también se enrolla como pueda y tal, pues ¿qué motivos especiales hay? Estaríamos pensando casi en el arte. Bueno, ¿qué ha visto este hombre? Pues que los seres humanos solo tienen 13 motivos específicos. Es decir, toda esta humanidad que nos está llevando al desastre ha sido de una evolución idiota. Esto es un poco violento, pero vamos. En cambio, una bacteria, acidobacteria, tiene 1900 estructuras propias, específicas suyas en su evolución. Quiero decir, me está confirmando todo lo que yo, aquel verano horroroso, con un calor brutal, estaba escribiendo el artículo, lo está confirmando. Pues si revisas, entonces, formas de vivir distintas, formas de vida, porque claro, estilos de vida. Que además también leer a mi amigo Fernando Valladares, perdón, si se llamó Valladares, pues insiste mucho sobre esta cuestión. Este libro lo recomiendo. Es un trabajo absolutamente admirable porque además es enormemente transdisciplinar, no se puede ser más. Lo estoy leyendo a saltos y leyendo todo lo que puedo. Últimamente tengo que correr un poco, si no, no lo termino. Pero bueno, quiero decir que también él habla mucho de las formas de vida, de las formas de vida, algunas de las cuales, como dice, son absolutamente suicidas. Suicidas. El promover la contaminación, porque vamos a decir, defender los coches a tutiplén, con emisiones no sé cuántos y contaminando el aire, pues todo esto. Entonces, bueno, pues tenemos el momento en que la evolución, tanto con el trabajo de Wong como con todo esto, está en evolución. Y claro, hay que revisar a Darwin, pero hay que revisar para reconocerle que es probablemente una de las mentes más extraordinarias que ha habido en la humanidad. Pues agradezco mucho, Emilio, esta especie de conclusión, ¿no? del coloquio. Fantástico. Sí, os iba a invitar unas últimas palabras y abrir una pregunta, por lo menos. Lo mío es muy cortito, es que me ha llamado un poco la atención que te preguntases, Ana, si la academia estaba imbuida de esta cultura, ¿no? Y claro, a mí me parece súper evidente que sí, es un producto humano, occidental. Entonces, yo me parece que sea potente. Sí, pero bueno, y que esto también, ¿no? Que igual que hemos puesto a Descartes y a Galileo Galilei, pues faltaba ahí
Francis Bacon, que es quien propuso, ¿no?, entre cosas maravillosas como la observación sin prejuicios, y fue una revolución, sus propuestas a nivel metodológico, del método científico y de la producción científica, también nos dio esta maravillosa idea de control para dominar la naturaleza. Y ahí no es que fuera él, vamos, veníamos ya de una historia, ¿no? Pero sí, y creo que bueno, que el primer paso también como académicos para movernos, que ya lo estamos haciendo muchos, ¿no? Aunque nos cueste a veces reconocerlo, pero es eso, ¿no? Ver que sí, que estamos imbuidos de esta idea, y para poder trabajar desde otros lugares, ¿no? Intentar transitar Yo esos... que he hecho otra cosa es, cuando me enfadé mucho con la Academia como... Sí, como institución Como formal. institución formal, no estoy hablando de personas. Sí, no, la persona. También intenté leer historia, y está Jesús aquí, y leímos a Jan Kerson, la historia de Europa, y cuando leí la historia de Europa de Jan Kerson pensé otra vez en la estupidez humana, y he ido pensando qué ha pasado. No es que yo me haya unido a Susan Sontag, pero lo que creo es que ha habido, y lo creo claro, un intento de, con la caída del muro, la historia del lanzamiento de la globalización, la historia del fin del mundo, el último hombre de Fukuyama, y todas estas cuestiones, una idea de estupidizar. Para ellos se han encontrado con unas tecnologías maravillosas, que son estas de la información y las comunicaciones, que son las únicas tecnologías que no han recibido ningún rechazo de la sociedad. Todas las tecnologías, desde el tren hasta no sé cuánto, han dicho esto es de locos, esto no. Esto se ha abrazado con entusiasmo. Se ha abrazado sin la menor crítica. Esto cayendo en todo lo que supone que tú también has esbozado, significa que nos están volviendo absolutamente idiotas. Aunque idiotas, un amigo mío que sabe mucho de griego, parece que no era tan que era mucho más suave el término en griego. Yo lo digo por lo del Ilioceno, ya sabes que propuse que vivimos en el Ilioceno. Escribí un artículo que se llama Bienvenidas al Ilioceno. Lo voy a buscar. Sí, Bienvenidas al Ilioceno. Sí, pues en este momento creo que es una oportunidad para que alguna pregunta, Jesús. No, yo quería, si me permitís, me voy a tomar una licencia, y es que aprovechando que tenemos entre el público a otro de los coautores del monográfico, que es profesor de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares, si no me equivoco, porque no estoy equivocado, invitarle a que muy brevemente, porque vamos mal de tiempo, pues que por supuesto. ¿Quieres subir? Si quieres presentarte. Hola, algunas notas en cuanto a la crítica y al contenido. En cuanto a la academia y el conocernos. O sea, a mí me parecía una oportunidad venir aquí para conocer a los otros que participan en el número, y lo he hecho. Pero, es decir, en cuanto a la empatía, ¿no?, que genera pues ver a los otros y esta cosa como de leer a los otros. El formato académico, más allá de la vida, es estéril en cuanto a que uno escribe y no leas a los compañeros. Es decir, aunque solamente lo agrupa, digamos, un editor que a veces es el responsable de esa condición, pero apenas hay un modo donde se esfuerce a ese intercambio, y en ese sentido el coloquio pues lo es. También es verdad, lo digo en relación a esta cosa de la empatía que decías tú, cuanto el formato impone sobre los modos de operar. Es decir, en cuanto, bueno, pues un coloquio o digamos un coloquio o una revista parece que no están, más bien como digamos un PowerPoint o una revista académica no está pensada para intercambiar, porque el PowerPoint normalmente es, o sea, direccional, y las revistas hay intercambios con desconocidos, pero no cuando los conoces. Bueno, y en ese sentido pues yo quería que, o sea, eso era una oportunidad lo de vernos. El número para mí aquí me lo había leído
y la verdad que me parece como muy rico en cuanto a biodiversidad. Y más que tras o dis, a veces es indisciplinar, es decir, que podría acogerse desde cualquier múltiples visiones. A mí me ha resultado especialmente, me ha generado empatía en la condición de más que forma de vida, o sea, vida es función, actividad, esta de forma-función, creo que tiene como un gran recorrido en cuanto a la forma que ofrece, bueno, pues no sé, desde el punto de vista de la arquitectura, lo matérico, ¿no? Y como, bueno, trabajando con biólogos, esta cosa, y leyendo sobre todo el artículo vuestro, el de Marta, Jesús y la tercera autora, que no caigo, ¿cómo se llama? Su capacidad de ofrecer funciones, la forma a otras formas de vida. Creo que eso me ha parecido como bastante sugerente, también porque se trabaja muy sugerente como y compartido, ¿no? En cuanto a cómo se es capaz de, más allá de las dimensiones cósmicas, de cómo al final somos capaces de encontrar huecos de supervivencia que pueden ser atisbos de fértiles, y que yo creo que, bueno, que entusiasma encontrar puntos de vistas compartidos y que ayudan a poder, no sé, rascar más sobre esa situación. Bueno, dicho esto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o intervención? ¿Queréis hacer algún comentario? Sí, un momento. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo solo quería daros la enhorabuena por el número monográfico que habéis sacado allí. Tenía la suerte de formar parte del grupo que se reunía en Sevilla, así que estaba en los orígenes. Y me da muchísima pena que no he tenido el tiempo de entregar un artículo para este número que ya tenía preparado a medias, pero bueno, no lo he logrado a tiempo. Y allí vemos también el problema de la academia de hoy, ¿no? Las prisas, el poco tiempo que tenemos que ser productivos por todas partes, pero allí donde realmente nos importa muchas veces no logramos terminar nuestras contribuciones. Pero sobre todo me parece tan importante llamar la atención sobre este número, porque con Emilia lo hemos hablado muchas veces. Vivimos en una época en que se financia la especialización por todas partes, en todos los ámbitos de la academia, y carecemos de estas perspectivas más amplias que hacen falta, que también son necesarias. Yo creo que ahora son más necesarias que nunca, ¿no? Que vemos la riqueza y que vemos las sinergias que se han creado allí, ¿no? A ver, con personas que tienen la mente abierta y se reúnen con un propósito así, vemos que funciona no quiero decir interdisciplinariedad, pero la tematización desde distintos puntos de vista y el aprendizaje mutuo, ¿no? Del uno del otro. Y me parece que con este número lo habéis logrado a la perfección, y espero que sigamos en esta línea. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Astrid, no sé si hay alguna intervención más pendiente. Pues creo que aquí debemos dejarlo porque, bueno, no podemos estar por cuestión de tiempo en este espacio en el que estamos limitados. Os agradezco mucho que hayáis confiado en mí para moderar esta charla. Espero haber sido capaz de, por lo menos, daros la oportunidad de decir aquello que queríais expresar. Para mí ha sido un placer y un gran aprendizaje. Y me quedo con ganas de saber más y de releer
artículos los vuestros que ya he leído y leerme los que aún me faltan por leer, con calma, con tiempo, ¿no? Que es lo que yo creo que también aquí. También agradecer al Museo Nacional de Ciencias Naturales su hospitalidad por acoger este coloquio en el salón de actos, en el que nos sentimos pues perfectamente representados en el tema que hemos abordado hoy, además. Muchas gracias.